El documental Marcial Maciel, El Lobo de Dios, de HBO, ha vuelto a poner en la opinión pública las patologías de un siniestro personaje eclesiástico. Lo notable no es lo que se dice, que muchas cosas ya se saben o se sabían, sino la reacción social de indignación y crítica extrema. Marcial Maciel regresa a la agenda pública, aquí, en Sacro y Profano. El 14 de agosto, HBO Max estrenará la serie documental de HBO Marcial Maciel, El Lobo de Dios, producida por Anima Films, donde se relata la dramática historia del fundador de Legionarios de Cristo, una de las figuras religiosas más controvertidas por sus patologías sexuales y anhelos de poder más polémicos de la Iglesia Católica contemporánea. La serie está dividida en 4 episodios. Ahí se recobran momentos privados de la vida de Maciel a través de testimonios de personas que vivieron de cerca al llamado Montpellier. También participan periodistas, académicos y profesionales como Carmen Aristegui y Jason Berry, Fernando González y Emiliano Ruiz Parra. Sus reflexiones permiten comprender el contexto y revelan una red de complicidades que, según los entrevistados, mantuvo años de silencio y encubrimiento. El documental ha despertado interés en la opinión pública. En reuniones, artículos periodísticos, programas de radio y televisión, la trama de intriga se comenta. Resurgen para las nuevas generaciones las tramas de poder y ocultamientos eclesiásticos de El Lobo de Dios, que han levantado horror e indignación. Muy buenas noches. El documental Marcial Maciel, El Lobo de Dios, de HBO, vuelve a exponer el sistema de poder, de complicidades, corrupción, silencios que colindó durante décadas al sacerdote mexicano. Cobijado por su propia estructura religiosa, por altos miembros de la curia romana a las que corrompió, y protegido por políticos mexicanos, pero también españoles. ¿Y qué decir de los medios de comunicación y periodistas que callaban, atacaban las denuncias y a los opositores? En suma, Marcial Maciel construye un imperio financiero protegido y preparó una profunda huella dolorosa en la vida de la Iglesia. Para conversar sobre esta reacción social, sobre este nuevo momento, agradezco mucho la presencia de Mónica Uribe, doctora en Historia, y de Emiliano Ruiz Parra, periodista, que desde hace muchos años ha estado dando seguimiento y realmente te la sabes de todas sobre los legionarios, ¿no? Podría escribir una especie de enciclopedia de los legionarios. Me encantaría, ¿eh? Es mucho lo que hay por saber todavía. Biográfico. Bueno, pues vamos a empezar contigo, Emiliano. ¿Cómo evalúas esta reacción social frente a un documental, ¿no?, que ha causado mucho revuelo? Está en las conversaciones, en las fiestas, en los eventos sociales, en los medios de comunicación, artículos, ensayos. ¿Qué está pasando? Para mí ha sido muy impactante, ha sido inesperada la magnitud. Yo creo que esta era una deuda que la televisión tenía desde hace 28 años, ¿no? De contar la historia de Marcial Maciel. Hace 28 años salieron los 8 denunciantes originales, después conocidos como los 8 magníficos. Y bueno, la reacción fue el aplastamiento de esa pequeña televisora que se atrevió a hacerlo. Nos tuvieron que pasar 2 generaciones y se tuvo que hacer desde fuera de México, ¿no? Una plataforma como HBO Max, que es una plataforma pues, que no está aquí, con una productora que tiene su matriz en Argentina, Anima Films, para que se pudiera contar esta historia. Y efectivamente, a mí me ha impresionado. Afortunadamente he dado pues, muchas entrevistas para comentar este tema. Hasta en la calle he recibido comentarios sobre la serie y me parece muy bien porque era un tema que había estado en la oscuridad, que se había querido mantener en el secreto y pues hacía falta que se ventilara, ¿no? Y que la gente pudiera tener esa indignación que muchos como tú, como yo, tuvimos hace casi 30 años. Así es. Mónica, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves que esté a flor de piel de la sociedad, que hay una recepción distinta por parte probablemente de una nueva generación
una generación que no tenía o tenía referencias, digamos, oscuras o vaporosas, y que el documental vuelve a poner que no solamente es la intriga de Maciel como un personaje perverso, sino es una estructura de la cual había muchos ecos por ahí. ¿Cómo ves? Mira, lo que a mi juicio representa esta docuserie, que me gustó mucho, por cierto, es no olvidar lo que pasó, o sea, volver a traer a colación lo que en 1997 causó estupor, en 2005 también, y en 2008, cuando muere Maciel, pues ya parecía como acallado. Pero en realidad ha habido un interés en ciertos sectores poblacionales sobre el tema de los legionarios, porque finalmente los legionarios estaban vinculados a la élite empresarial y a la élite política. O sea, no pasaron de esas dos élites, pero... ¿Estaban o están? Están más en la empresarial que en la política, porque, bueno, hemos visto un cambio profundo en las prácticas de religiosidad de la élite política, pero lo que sí te digo es que es increíble encontrar muchos más aspectos que habían sido obviados. Por ejemplo, me llama la atención que en esta serie se toca el tema de las consagradas, un tema que había quedado muy lateral. El testimonio de Elena Sada es impactante, de ese lavado de cerebro tipo secta que les hacían a chicas jóvenes que tenían toda la vida por delante y que en realidad no tenían vocación religiosa, pero las iban envolviendo hasta consagrarse y tenían una vida infernal. O sea, eran monjas sin derechos, con las responsabilidades con fachada de laicas, pero en realidad tenía una vida de una orden religiosa de la vida consagrada. Y me parece que no fue justo, fueron muy explotadas. Y este es un tema que no se había visto. Entonces, es bueno refrescar la memoria. Muy bien, pues, ¿qué les parece si vamos a una pausa? Nuestro tema, Marcial Maciel, regresa a la opinión pública, a la mesa de debate, con lentes distintos, con una generación distinta que ve lo que las trapacerías, las complicidades, las corruptelas eclesiásticas de una manera mucho más crítica que lo que pudo haber sido por lo menos en mi generación, que fue realmente, hubo agresiones, me llevaron por teléfono, fue muy intensa la reacción porque lo consideraban un santo, ¿no? Un embaucador. Vamos a una pausa, regresamos, usted está en Sacro y Profano. Regresamos, Marcial Maciel vuelve al ojo de la opinión pública. Nuestro tema, ese es el tema y la participación de Emiliano Ruiz Parra y de la doctora en Historia, Mónica Uribe. Emiliano, las diferentes denuncias, ha habido como diferentes momentos, ¿no? Ya lo recapituló también Mónica, yo tendría un acento un poquito diferente. Al principio, 97, antes y después, hubo una agresión a aquellos que denunciamos en ese momento las trapacerías, las patologías de Marcial Maciel. Se nos echaron encima, ¿no? Especialmente a los exlegionarios. Hay que reconocer también a otros personajes. Atié, uno de ellos, ¿no? Alberto Atié, claro. Alberto Atié, tenemos que reconocer que él aguantó vara y su carrera estuvo también en función de su valentía frente a la denuncia. Esta es una primera cuestión. Un segundo momento va desde que Benedicto XVI lo castiga, entre comillas, un castigo light, porque lo lleva al silencio y a la reflexión, pero ya no da misa, hasta su muerte. Y la verdad fue una burla porque él siguió actuando y tal, hasta su muerte en 2008. Y ahí hubo una especie como de silencio, como sí había algunas cosas que se decían, que se cuestionaban, etcétera, pero los medios, los políticos, los comentaristas como que bajaron mucho el tono. Y ahora realmente es como una especie de ebullición lo que estamos viviendo, lo que tú decías al principio. ¿Por qué estos momentos? O a lo mejor, bueno, no estás tan de acuerdo. No, está muy bien. Me parece una estupenda pregunta porque en el 97... pues era el momento de esplendor político
y financiero de Marcial Maciel. Recordemos que cuando estos valientes 8 exlegionarios salen a denunciar, primero en Estados Unidos, porque ellos consideran que en México nadie los va a escuchar, quienes reaccionan pues es la familia Servitje, ¿no? Que son los que... a pesar de que don Lorenzo no conocía a Marcial Maciel. No, y don Lorenzo después va a decir me equivoqué. Sí, ¿no? Claro, sí. Pero Sí, lo dice. este pequeño Canal 40 de Javier Moreno Valle en aquel entonces, pues termina capturado por Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca. Muy debilitado por el boicot Muy de estos debilitado por este empresarios. boicot de estos empresarios. Entonces ahí Maciel pues demuestra que tiene todo este poder, que puede reaccionar así. Además hubo presiones desde la cúpula del Estado, el secretario particular del presidente, Líbano Sáenz, el secretario de Comunicaciones y Transportes, diciéndoles no pasen el programa, no pasen el programa. Entonces era el gran poder de Maciel. Y también, ojo, son 5 años antes de Spotlight. Con Spotlight se va a romper el dique, esta denuncia que se da en Boston por el Boston Globe, y ya la Iglesia Católica tiene que asumir que ha encubierto sistemáticamente a pederastas en muchísimas diócesis, ¿no? Luego, como tú dices, 2005, Benedicto XVI hace como que investiga el asunto y luego sepulta el tema y dice, no, Maciel está muy viejito, no lo vamos a juzgar, ¿no? Vida de oración y penitencia. 0 oración y penitencia, se fue de vacaciones, ¿no? Y se la pasó muy bien ahí rodeado de los legionarios que siguen en la directiva y en la cúpula de la Legión. Eso es algo de lo que hay que seguir platicando. Interesantísimo toda esta parte y sobre todo porque los legionarios tenían un dicho que decía, Maciel es un santo. No toquemos a Maciel, ¿no? Mon père, como le decían ahí. Nuestro padre. Nuestro padre. Y además tenían una expresión bíblica que es, por sus frutos los conoceréis. Este señor ha hecho tanto bien a la iglesia, escuelas, seminarios, vocaciones y no sé qué tantas cosas. Un sistema financiero que por eso los legionarios probablemente no desaparecieron, siguen. por el dinero que tenían en sus inversiones, en su cartera. La corrupción que Jason Berry narra a la alta curia, ¿no? Una misita, $50,000. Cada año te cambio tu coche por un Mercedes-Benz blindado, azul, precioso, a la puerta de tu casa para ir a la oficina, que está a 3 cuadras, ¿verdad? Por cierto, en Roma. ¿Cómo ves? Porque el documental lo que plantea, bueno, son los asesinatos, lo siniestro del personaje. Pero como que muchos plantean que le faltó el entorno que permite que este ser, digamos, se expandiera. Yo creo que hay 2 dimensiones que ver en este punto. Primero, la parte societal. Marcial Maciel es producto de la cultura en crisis, de la cultura mexicana en crisis después de la Revolución. Marcial Maciel no se explica sin la Guerra Cristera. Claro. Y no se explica sin el acendrado patriarcalismo de Michoacán. Es parte de una microcultura y no se explica sin una familia que debe haber sido altamente disfuncional. Eso es un hecho. El señor tenía unas patologías psíquicas espeluznantes. Lo menos que tenía era narcisismo, era lo menos, porque quería ser el centro de todo. Y psicópata seguro fue. Digo, yo no soy psicóloga, pero bueno, algo entiendo de esto. Entonces, son la dimensión social, la dimensión personal. Y una ambición sin límites y suerte. Tuvo mucha suerte, porque en los momentos en que fue denunciado por azares del destino, que no solamente implicaba el cohecho o la corrupción, implicaba el punto en que él lograba, por ejemplo, que su expediente desapareciera, sobre todo en el pontificado de Pío XII y en el de Juan XXIII, que se sabía quién era y se había recomendado que se le apartara el sacerdocio, y sin embargo algo pasó que brincó el obstáculo. Entonces, son muchas cosas que tenemos que ver detrás de Maciel. Es lo social, es lo personal, y la crisis misma de la iglesia permite
que estos personajes adquieran poder. Claro. Yo agregaría un elemento más a la brillante descripción que has hecho al principio para entender a Maciel. Maciel viene también de una generación de políticos postrevolucionarios marcados por la corrupción, por las tranzas, ¿no? Sí, que claro. es Miguel Alemán para acá. Sí. ¿No? Él es esa parte, Fue su esa primer cultura nexo. política que Claro. tiene. Bueno, cuéntanos un poco del texto de los legionarios. Ellos sacaron una que tiene cosas interesantes, reconocimientos inéditos, etcétera, y tienen también muchos vicios, ¿no? Una narrativa, digamos, persistente de la manzana podrida en un canasto sano, ¿no? Exactamente, ese es más o menos lo que han dicho los legionarios desde el principio, cuando ya no nos quedó de otra más que admitir que Maciel era, pues, un ser no solo corrupto, sino un corruptor. El documental trajo, entre otras cosas, una reacción, un comunicado que tiene muchas cosas criticables. Una, pues que está firmado por un portavoz, no por un director territorial, no por, digamos, el superior general. Luego, que es solamente un corte y pega de comunicados anteriores. Lo único novedoso que tiene es que por primera vez se nombra a estas 8 víctimas, a las que al principio se les había acusado de conspiración y de que lo que querían era dinero, ¿no? Por primera vez se les nombra, se les pone por su nombre. Y eso ha provocado también muchas reacciones interesantes. Primero, en el documental, quien lo haya visto se acordará de que hay un legionario de espaldas. Es un legionario que tiene que hablar cuidando su anonimato, ¿no? Él dice, en la Legión hay pensamiento único, ¿no? Dice, la cúpula gubernativa de la Legión no ha querido investigar la verdadera historia, no han querido escuchar ni acoger el dolor de las víctimas. Han manipulado la historia, han encubierto a los legionarios que solaparon la doble vida del fundador. Entre otras cosas, esta carta hay que leerla. Luego salieron los exlegionarios que sí dieron su nombre y que siguen en el ministerio. Es un grupo de alrededor de 26 sacerdotes. Ellos también hacen una crítica importante a este comunicado. Dicen, la Legión nunca entró en un camino de reconocimiento de complicidades ni responsabilidades. Nadie dimitió y se mantuvo una línea de continuidad en el grupo de los superiores mayores. Y ya para acabar, el propio José Barba, que tú conoces muy bien, pues ha dicho, el comunicado de los legionarios es una burla. Fernando González, un historiador también que conoce mucho el tema, dice, el comunicado no habla de la delincuencia de las cúpulas legionarias, ¿no? Es como tú dices, querer sostener este discurso de un cáncer que se puede extirpar, pero que todo lo demás está bien, cuando no, pues tenemos ahorita 2 legionarios, uno de ellos en la cárcel, aquí en México, otro enfrentando un proceso penal por abusos sexuales, ¿no? En Chile una causa abierta también contra otros 7, en fin, hay pues mucho más que un árbol podrido y frutos sanos, no se sostiene eso, ¿no? Totalmente. ¿Cómo calificas el papel de los medios de comunicación, Mónica? Creo que fueron muy importantes desde el momento en que The Hartford Courant dio a conocer todo esto, The Boston Globe y toda la prensa norteamericana en una primera instancia dieron a conocer toda la situación de la Legión de Cristo, Maciel y muchos temas de abuso en diversas diócesis en Estados Unidos. El caso de los legionarios era uno más en Estados Unidos. Y después, poco a poco, se va ampliando este conocimiento. Hubo medios, bueno, Canal 40, evidentemente tú en La Jornada, que empezaron a retomar el asunto y empezaron a visibilizar el tema. Pero hasta 2008 esto quedó muy encerrado. Una vez que murió Maciel, esto se fue abriendo, pero me da la impresión de que se escribieron más libros de periodistas, uno de ellos de Carmen Aristegui. Hubo varios textos que fueron los que dieron sustancia a las investigaciones sobre la Legión. Textos diferentes, en libros, en artículos, incluso yo tengo uno. Y esto es un periodo que va básicamente de 2008 hasta 2020, cuando ya el Papa Francisco había dicho, bueno, ¿qué va a pasar con la Legión? A mí lo que me queda claro, un poco cambiando el tema, es que se trató de preservar la institución,
por todo lo invertido, ¿no? El capital humano. Pero no tengo muy claro que se hubiera hecho un reajuste a la reproducción institucional. ¿A qué me refiero con esto? Que Maciel dejó escuela y por eso encontramos aún casos de abuso sexual. Y esto ha sido importante ya en esta segunda etapa, que no es Maciel, sino sus sucesores. Yo creo que ha sido muy importante el papel de la prensa, los medios, incluso de la academia, para dar a conocer todo este tipo de vejaciones y las redes sociales. Y las redes sociales, pero esto es mucho más nuevo, ¿no? Sí, es mucho más nuevo porque tiene un papel muy importante. Sí, evidentemente hay muchas cosas nuevas, circunstancias que no existían antes, ¿no? Los medios incluso se cerraron, ¿no? Sí, en un momento sí. Boston Globe y quizás hasta la película tuvo una cierta incidencia. Y lo triste, lo paradójico, es por una parte la hipocresía de los legionarios, que piden perdón, que siguen pidiendo perdón, pero maltrataron, siguen viendo a Barba como un enemigo. Así es. Sí. ¿No? Le dijeron, te vamos a dar una indemnización. Negociaron y nunca llegaron a una cifra, y cuando insinuaron la cifra, era una cifra miserable. ¿No? Esa era una cosa. Y la otra, pues, es la influencia política que tenían y que siguen teniendo, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa. Estamos conversando sobre el regreso de Marcial Maciel y de los legionarios al ojo crítico de la sociedad, algo que no debemos perder. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro último bloque. Agradezco la presencia, en verdad, de Mónica Uribe y Emiliano Ruiz Barra. Mónica, los escándalos de abuso sexual siguen en la iglesia, no han parado. No. Estamos, 40 años donde continuamente aparece algo. Los legionarios, digamos, son un bloque, pero lo que llama la atención es el aparato institucional protector. En cierto sentido son encubridores de un crimen, por lo tanto cómplices, que requieren tener un tratamiento judicial importante. Hay una organización internacional norteamericana que Bishops Accountability, que dice que hay 18 obispos que han encubierto abusos sexuales. Y entre los obispos, y lo hicimos, tú escribiste aquí, sí, yo también escribí ahí. Depredadores Sagrados, Pedrastia Clerical, que lo hicimos hace 5 años, está el caso Norberto Rivera, que fue el encubridor de encubridores. De los encubridores que también encubrieron. De Marcial Maciel, sí. ¿No? Sí. ¿Cuántas serpientes, cuántos lobos están eclesiásticos depredando a víctimas? Mira, el número debe ser grande. No tengo idea. O sea, 450,000 agentes pastorales en el mundo, pues yo creo que hay algunos y quizá no son tantos, o a lo mejor son menos, no lo sabemos exactamente. Ahí hay 2 asuntos importantes. El esprit de corps de la iglesia, o sea, es esta idea de corporación que se van a proteger y que no han entendido que no solo es pecado, es delito en cualquier legislación de cualquier país. El abuso sexual es un delito. Entonces, no se queda en la esfera eclesiástica, se queda en la esfera social, política y judicial. Claro. Y eso es lo que tienen que entender. Y por eso yo creería que lo importante a partir de esta serie es repensar, ahora que hay un nuevo poder judicial y que, bueno, hay una serie de situaciones, pues repensar cómo se van a castigar los delitos de abuso sexual. Emiliano, finalmente, ¿qué queda? ¿Qué conclusiones? ¿Qué escenarios estás viendo? La serie, pues, es la punta del iceberg. Está centrada en Marcial Maciel y, digamos, concluye con su muerte. Pero después viene todavía un largo operativo de 2 años de la Legión de Cristo, pues, para seguir esparciendo la especie del santo perseguido o del santo pecador, ¿no? Cuando todos ellos sabían que tenía esposa, hijas. Yo creo que
lo que sí aporta la serie es tratar de generar anticuerpos sociales, ¿no? Es decir, es importante que se cuenten estas historias. ¿Con qué fin? Con que no se toleren, ¿no? Con que la gente diga, esto no puede ser, esto no puede seguir, ya basta. Y eso, bueno, pues lo ideal es, como tú dices, que no, o por lo menos que se limite el hecho de que haya abusos sexuales en los espacios religiosos y desde las figuras que se ostentan sagradas como los sacerdotes, ¿no? ¿Y qué sigue? Pues invitarte a ti y a los periodistas jóvenes a que sigamos contando estas historias, ¿no? O sea, ahorita hay una coyuntura muy favorable y qué bueno, pero pues no olvidarlas justamente por respeto a las víctimas que ahorita tienen 80 y tantos, casi 90 años, y a todas las demás, y con el objetivo pues de que no haya más víctimas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a ambos. Y bueno, pues hay toda una serie de una nueva sensibilidad frente al tema, una sensibilidad generacional. Yo creo que los millennials están jugando un papel muy importante en esto, ¿no? En donde hay una especie de fractura, de indignación profunda, porque como sociedad estamos tolerando instituciones, entre ellas la católica, de seguir fabricando este tipo de abusos, de siniestros y este tipo de patologías al interior de la Iglesia Católica. Vamos a seguir dándole continuidad. Yo soy Bernardo Barranco y agradezco su presencia aquí en Sacro y Profano.